hoy tenemos una invitada especial, a la cual estamos muy agradecidas por su tiempo, porque sabemos que es una persona muy ocupada, que está trabajando muchísimo y ha tenido la amabilidad de poder darnos un tiempito en Valientes Mujeres. Ella se llama Kenia Cuevas, es directora de la Casa de las Muñecas Tiresias, en honor a Paola Buenrostro, que ahora después nos va a contar quién era ella, y tiene el primer refugio que está destinado a mujeres trans en México. Bienvenida, Kenia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy animada, contenta por participar y pues aquí, mira, a sus órdenes quedo. Buenísimo, muchas gracias. Contanos un poquito, Kenia, ¿quién era Paola Buenrostro? ¿Por qué tu asociación tiene este nombre? Bueno, mi asociación se llama Casa de las Muñecas Tiresias, pero tenemos un proyecto que se llama, bueno, que es el albergue, que es Casa Hogar Paola Buenrostro, el cual va dirigido a mi compañera Paola. Paola Buenrostro era una mujer compañera mía en el trabajo sexual, que convivimos muchos años en una esquina de punto de trabajo, en el cual pues vivimos muchas cosas, fiestas, tristezas, ¿no? Nostalgia, falta de trabajo, ¿no? De problemas, ¿no? Y compartimos muchas cosas. Desgraciadamente, el 30 de septiembre del 2016, ella fue asesinada en mi presencia, en el punto, y después este sujeto intentó matarme a mí. Al dispararme el arma se encasquilló y no logró salir la bala. Entonces, en ese momento lo detengo, lo presentamos ante el Ministerio Público y bueno, después de las 48 horas asisto a la audiencia oral para vincular a proceso, donde el juez me manda a sacar por haber mencionado que era testigo y al finalizar esa audiencia lo dejan en libertad. Cuando lo dejan en libertad, después de 2 días de velación, pues decidí colocar su cuerpo en una de las avenidas más importantes de México, que es la Avenida de los Insurgentes, cerrando los 2 carriles hacia el norte y hacia el sur con el ataúd, donde en ese momento le grité al mundo y a la sociedad, pues todas las violencias que enfrentamos las personas trans desde el momento que decidimos serlo, la invisibilidad y la criminalización que se ejerce no nomás a las personas trans, sino también al trabajo sexual, a las adicciones y a todas las problemáticas que enfrentan estas mujeres en el trabajo sexual. Y bueno, ya después de haber denunciado y de haber pues puesto el cuerpo de Paola en forma de manifestación por haber dejado en libertad al sujeto, pues decidimos emprender toda una lucha de justicia en el cual pues me enfrento con los servicios de procuración de justicia donde todo tiempo fui discriminada, violentando mis derechos humanos y bueno, logré meter una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, el cual ya se logró una recomendación dirigida a la Fiscalía y hay que cumplir con algunos puntos recomendatorios. Pero también en ese proceso de buscar justicia recibí amenazas de muerte, en el cual yo ya no podía ejercer el trabajo sexual, pero tampoco ejercer mi activismo, porque yo ya venía realizando un activismo como promotora PAR en prevención del VIH y aplicando pruebas de detección. Entonces ya no podía hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, recibo amenazas de muerte, me llevaron una corona de muerto a mi domicilio con mi nombre, entro en crisis, logro a partir de una organización que es X Justicia para las Mujeres, representación legal, y en una lucha de muchos amparos logro pues medidas cautelares, el reconocimiento dentro de la carpeta, logro la recomendación y bueno, pues logro también constituir Casa de las Muñecas Tiresias en el 2018. Pero pues yo cuando mataron a Paola yo no sabía leer ni escribir, entonces enfrentarme a un proceso legal y dirigir una organización, pues para mí era algo muy lejano y muy complicado y aparte pues había muchísimo miedo, ¿no? Entonces preguntando y buscando las herramientas, pues logré constituirme el 2 de abril del 2018, en el cual empezamos a implementar acompañamientos integrales para todas estas poblaciones, desde acompañarte a sacar tu credencial o a sacar un acta de nacimiento, a acompañarte a servicios de salud, si estás deteriorada tu salud, pues te acompañábamos, muchas de las veces logramos, ¿no?, que las personas se alivianaran,
también si va saliendo de la cárcel, pues también sabemos que en México no hay un proceso de reinserción, ni dentro ni fuera de los centros penitenciarios. Entonces, pues también acompañamos ese proceso, o personas migrantes que también vienen transitando por el país, siendo mujeres trans, en el cual se enfrentan a una violencia extrema, pues también acompañamos, ¿no? Y bueno, después surgió el proyecto de la Casa Hogar, donde hicimos un convenio con gobierno, el cual nos presta el inmueble, y nosotros armamos en el tiempo de COVID, cuando se mencionó la pandemia y cuando se mandó a resguardar a toda la gente, uno de los establecimientos que mandaron cerrar fueron los hoteles. Una de las violencias muy, muy claras que vivimos las personas trans es la violencia al derecho a la vivienda. Entonces las mujeres no tenemos oportunidad de rentar un departamento porque inmediatamente te criminalizan, y pues no tenemos tampoco redes como para que queden como aval, ¿no? Y por eso no nos rentan departamentos. Entonces tenemos que rentar una habitación de hotel y vivir en una habitación de hotel o en pensiones para que puedan pues salir adelante. Sin embargo, al cerrar estos establecimientos, todas las trabajadoras sexuales trans se quedaron en la calle. Entonces, entonces lo que hicimos fue aperturar el espacio, no teníamos nada, ni una cuchara, pero yo preferí meterlas y buscar las herramientas al principio. Y bueno, ya durante el proceso yo aperturé el albergue el 2 de abril del 2010, del 2020, le abrí las puertas a las chicas, pero al mismo tiempo era armar el albergue y al mismo tiempo era cuidar de las chicas, ¿no? Entonces, y cuidar sus necesidades como alimentación, como aseo personal, como aseo de la casa, ¿no? Como muchos gastos que tenemos el día a día en la casa hogar, ¿no? Sin embargo, se logró aperturar, ahorita ya tenemos todas las áreas cubiertas, todo bien establecido, una ruta de trabajo, proyecto de pues laboral dentro de la organización, donde estamos atendiendo ya un acompañamiento integral a la reinserción social, económica y laboral. Y pues todo esto ha sido en nombre de Paola Buenrostro, que ella brindó su vida para que empezáramos a generar estos cambios, esta visibilidad, esta apertura, porque antes de que mataran a Paola, las personas trans en México sí eran escuchadas por parte de las autoridades, pero no eran atendidas, que es muy distinto. O sea, te escuchaban, te daban la palmadita, nosotros vamos a estar contigo, no te preocupes, y al otro día se les olvidaba. Sin embargo, a raíz de lo de Paola, pues se logró que la academia, los medios, el gobierno, pues empezara a hacer incidencia y a preguntar y a conversar con las poblaciones trans para conocer realmente las problemáticas. Por decir, la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México, otras universidades particulares también en México, empezaron a buscarme para dar conferencias, para dar conversatorios respecto a las violencias, y eso generaron investigaciones, el cual ahora ya es medible la violencia que se ejerce hacia nosotras sistemáticamente e institucionalmente, ¿no? Entonces, ahorita con toda esta investigación y con todos los actores de la sociedad se han interesado en las poblaciones trans, y lo que están generando es estas estrategias para seguir garantizando derechos humanos. Es maravilloso, la verdad, me dejaste así, ¿viste? Como increíble, increíble el trabajo que has hecho en tan poco tiempo, la gran voluntad, porque hay que tener mucha voluntad y hay que tener mucho amor para trabajar de esta forma, desinteresadamente, para poder ayudar a los otros, porque siempre ayuda el que sabe lo que es la necesidad del otro, el que ha estado en los zapatos de esa persona, en las dificultades que tuviste que atravesar. Yo escuché un video donde vos explicás un poquito, haces un resumen de tu vida, desde tu niñez hasta llegar a lo de Paola, y donde uno puede ver el proceso de la persona que va no aceptando lo que le está pasando, pero que tiene que sobrevivir a lo que le toca, que le tocan situaciones donde extremadamente te echan a la calle, o como vos estás diciendo, el COVID ha encontrado que las personas se encuentren en situación de calle, ¿no? Porque si no te permiten tener un lugar donde alquilar, donde rentar, y vos tenías unos lugares X y ahora te los cierran, nadie está ahí para poder apoyar o pensar qué va a pasar con las personas, qué va a pasar con las mujeres, con las trabajadoras sexuales, por ejemplo, qué va a pasar con las chicas trans si no pueden tener ahora ese acceso.
De hecho, Casa de las Muñecas implementó una acción desde el 1 de abril, que es cuando se cierran los hoteles, hasta el 30 de octubre, entregamos comidas a personas en situación de calle. Eran tres veces a la semana, 200 comidas por día, y no nomás era la comida, sino en la espera que se formaban con sana distancia para recibir su plato, las chicas de la organización, que la gran mayoría, pues no le sabemos, pero le inventamos al show, a las imitaciones, pues les llevábamos una imitación mínimo para que se llevaran una sonrisa o un poquito alejarse del pensamiento del COVID durante la comida que nosotros brindábamos, ¿no? Qué trabajo maravilloso. Yo hace poco, bueno, quien nos contactó, les contamos a ustedes, a Kenia y a mí, es Raúl Álvarez, de Tejiendo Pueblos. También estuve hablando con Arlene Palestina, que está trabajando con ya tenemos la entrevista que va a salir este domingo, ya salió este domingo, que hablamos con ellos. Y el trabajo que ustedes están haciendo es increíble, y por eso yo sentí la necesidad de visualizarlos, porque ustedes están enseñándoles a otras personas cómo se puede trabajar, y aún sin tener los medios, ¿no? Porque vos no empezaste con todo armado, todo el equipo armado, todas las cosas, sino que con esa impronta que vos ya tenés, que has nacido con eso, de decir, yo tengo que hacer algo, porque... De hecho, el día de ayer me preguntaban precisamente eso, ¿no? O sea, ¿cómo le haces con la lana? ¿No? Y yo les decía, es que no se necesita lana para ayudar, no se necesitan buenas voluntades. Exacto. Y me dicen, ¿y cómo le haces como para generar todo lo que haces en la calle o las comidas? Pues mira, buscamos donantes de comida, buscamos donantes de ropa, buscamos donantes a la misma alcaldía le solicitamos logística a través de oficios, permisos, y bueno, de esa forma es como construimos, lo que ponemos es la mano de obra nada más en la jornada. Exacto. Pero al final de cuentas, es cómo la gente se une y que una persona lidere a estas personas y que entre todos aporten y a la mera hora todos podamos brindar este apoyo, pues es como deberíamos de estar trabajando. Y yo creo que ahí, pues esa sería una pregunta que yo le haría a las organizaciones que han recibido durante muchos años recursos y que lo único que hacen son conversatorios, que es muy válido, pero realmente nosotras, las poblaciones vulnerables, no necesitamos conversatorios para informar a la comunidad, necesitamos acciones que nos cambien la vida. Exacto. La acción, sí, o sea, no, hay que accionar, como yo digo, hay que accionar. Yo también a lo largo de mi vida he ayudado muchísimo en muchos aspectos, pero nunca fue económico mi ayuda, o sea, yo nunca tuve que dar dinero ni nada, porque no lo tenía, pero siempre he ayudado con esto de poder ayudar a que la persona sea independiente, a que tenga autoestima, a que pueda creer en sí misma, a que pueda salir adelante, en base a lo que uno ha vivido también, ¿no? A los abusos que ha recibido uno. Esta página... Y cualquier persona puede donar de 1000 formas, puede donar tiempo, una escucha afectiva, puede donar 10 pesos, así como puede donar un acompañamiento, ¿no? O sea, no es necesario el dinero, o sea, yo siempre lo he dicho, para acompañar a una persona al hospital, pues con que tengas tu boleto del metro y llegues al hospital, ya es un acompañamiento que le puede cambiar la vida a una persona, ¿no? Exacto, entonces, exacto. Entonces no se necesita a veces ayuda. Hay veces que sí se requiere pues de economía, ¿no? Por decir como, claro que sí se necesita, pero también si buscas las herramientas por otros lados o la disponibilidad de otras personas que tienen la voluntad de ayudar, pues yo creo que si lo compruebas, eres transparente, pues esta misma gente sigue aportando y apoyando, ¿no? Exacto, y como decimos con nuestras colaboradoras, cuando se conjugan decimos los universos, como los quieran llamar, empieza todo a salir y a generarse los medios necesarios para ayudar. O sea, todo empieza a enlazarse. Este es un medio para enlazar ese tipo de ayudas que vos necesites del otro lado. Que te puedan ver, que te puedan conocer, que se pueda disparar estas entrevistas que estamos haciendo de las diferentes organizaciones para que la gente tome conciencia y diga, del otro lado, allá en México hay una persona que se la está jugando todos los días, que está dando todo de sí para ayudar a quienes están más vulnerables porque conoce la situación, porque la ha vivido en carne propia.
Sí, y Y a pesar de que también pues estoy amenazada de muerte, llevo un caso muy específico de justicia y algo que también he estado haciendo desde que murió Paola es rescatar esos cuerpos que nadie reclama y darles cristiana sepultura, ¿no? O sea, sabemos que también las mujeres pues abandonamos nuestra familia, nuestros amigos y que desgraciadamente cuando llegan los decesos por enfermedad, por condiciones vulnerables como drogas, calle o cárcel, ¿no? O VIH como tal, pues la verdad es que nadie reclama estos cuerpos. Entonces yo me he creado como toda una estrategia y ya vínculos con muchas funerarias y panteones para poder rescatar estos cuerpos y aparte pues que la misma fiscalía pues tiene una credibilidad hacia mi organización y el cual pues también nos brindan los cuerpos y que confían en nosotras para que, porque no nomás es de darles cristiana sepultura, hemos buscado a las familias, hay familias que me dicen, pues ya se había tardado, ¿no? Qué bueno que ya se murió. Hay otras personas que me dicen, ay, no sabía, se desapareció desde chiquita, ¿no? Entonces, qué bueno que ya sé. Y hay personas que me dicen, ¿y cómo puedo recuperar el cuerpo? Entonces se les hace entrega de los papeles y del dominio donde se encuentra el cuerpo. Y bueno, yo creo que eso es lo que se está generando, ¿no? Que las personas, y ha habido familias que me han dicho, es que yo no la puedo aceptar así de mujer, ¿no? Y tener que trabajar un proceso de sensibilización con ellos dentro de un velorio o dentro de entregarles el cuerpo y que respeten su identidad, ¿no? Y bueno, todo eso te enfrentas al llevar estos cuerpos a que tengan una despedida digna, ¿no? Como cualquier otro ser humano y que no se vayan a una fosa común como no, desconocidas. Y qué eso acto es terrible. no, qué acto de generosidad de tu parte estar también hasta en ese mínimo detalle, ¿no? Hasta en los mínimos detalles, porque no es un detalle menor. ¿Qué pasa después cuando esa persona es asesinada o es desaparecida y ustedes reclaman ese cuerpo, al cual no es tan fácil que te lo entreguen tampoco, porque si no sos familiar, como vos decís, la búsqueda de los familiares, qué sensibilidad que hay también social con respecto a eso, y también la familiar, ¿no? Es dura, ¿no? No solo es dura, sino hay mucha soledad en la vida de una chica trans, ¿no? ¿Verdad? Sí, es que hay un abandono desde que decide ser mujer trans, porque rompemos estereotipos, rompemos normas sociales, renunciamos a nuestros privilegios machistas, porque México es un país muy machista, y que eso genera la transfobia, genera la violencia, genera la discriminación y la falta de empatía, ¿no? Porque desde el momento que tú ya trasgredes todas estas situaciones y renuncias a estos privilegios, entonces cual más hasta el que tenga el empleo más de bajo nivel te pueda discriminar o violentar, ¿no? Cuando pues no nos damos cuenta que todos somos seres humanos y que el hecho de que yo haya hecho una transición de género o de identidad, pues no significa que sea acreedora a que violenten mis derechos o me discriminen, ¿no? Entonces No, también ha sido como todo un trabajo de ir sensibilizando y educando e informando a toda la población donde llego. Si llego a un establecimiento de dulces y me dice joven, señorita, por favor, ¿no? Y entre broma y broma les dejo muy claro que me gusta que me digan mujer como una mujer, ¿no? O si llego a un establecimiento y me dicen, ahí está el baño de, pregunto dónde están los baños, me dicen, ahí está a la derecha, pero a la izquierda está el de mujeres, sí me regreso y le digo, yo soy una señorita y yo entro a los baños de mujeres, ¿no? Entonces eso ha sido también todos los días de mi vida, ir construyendo esta empatía y cambiando esa mirada del que está en el baño o esa mirada del que está en el puesto público. Yo creo que eso va avanzando, porque yo siempre lo he dicho, mi intención no es cambiar el mundo, y no lo voy a poder cambiar, no. pero sí puedo cambiar todas las personas que se me paren enfrente y que pueda dejarles una muy buena imagen, sí, que se me crucen, y yo sé que el diario se me cruzan más de 100 personas. Sí, sí, sí. No, porque claro, y yo creo que también la discriminación o la falta de cómo cuidar el lenguaje a una población trans es la falta de información, porque muchas de las veces, y yo me he dado cuenta de eso, que no te ofenden o no te discriminan con dolo. Hay muchos que sí, pero hay muchas personas que te dicen, joven o señorita, ¿cómo te digo? ¿No? Hasta apenadas, ¿no? Entonces ya les dices, pero es falta de información porque tampoco tenemos en el país
pues programas educativos o que informen sobre esta identidad o estas expresiones. Tampoco en el área educativa hay una materia que indique cómo se debe de tratar a estas poblaciones, que ya debería de estar, ¿no?, dentro de la educación, porque es un tema tan relevante que nos está dando a todo el mundo, y que todos, en cada una de las familias mexicanas existe una persona LGBT, ya sea bisexual, homosexual, gay, lesbiana, transgénero, o sea, tenemos a alguien en la familia que pertenece a la comunidad LGBT. Es real. ¿No? Yo conozco, a eso iba mi pregunta, ¿no? Esto de la falta de información. Por eso me parece ideal estas entrevistas, para que, por ejemplo, te conocen a vos, Kenia, y te van a adorar, te van a amar, ¿me entendés? Sí, de hecho, bueno. Hice una entrevista a una chica trans de Argentina, Soledad, maravillosa, yo la amé, ¿entendés? Y la gente está viendo la entrevista de ella, y yo he recibido muchos comentarios de que la quieren ayudar, de que la quieren apoyar, porque tiene una historia dura también que contó, que está estudiando periodismo ella, por ejemplo, estamos hablando con 56 años, ha decidido estudiar, le faltan 2 años para recibirse, es una excelente mujer, le cuesta mucho conseguir trabajo porque no le quieren dar trabajo, ella pasa muchas problemáticas, ha pasado por muchísimas cosas difíciles, pero aún así tiene esa actitud, tiene esa voluntad a la edad que tiene. Y vos sabés lo que me dijo en su momento, que ella sentía como que tenía que agradecer a la vida de tener 56 años de vida, ¿no? De haber llegado a los 56 años de vida, después de también de tener una enfermedad, después de haber pasado también un periodo en la cárcel, después ¿no? Es como que se repite la historia en todos los países, de que siempre pasan estas cosas. Y ella me decía, yo estoy agradecida de tener la edad que tengo y poder todavía tener deseos de seguir viviendo. Y yo le digo, es un gran mensaje que vos nos estás dando a nosotros, porque si yo no conozco las historias de ustedes, o otras personas no conocen las historias, entonces hay mucha gente que no entra en la empatía porque desconoce. El conocimiento es el que nos hace libre a nosotros, es el que nos despeja la mente y nos da la oportunidad de aceptación al otro. Si no, de todas maneras, es como vos decís, yo no sabía leer ni escribir. Nunca es tarde para aprender a leer y escribir. Yo enseñaba en Argentina, yo soy docente de niños chiquitos, pero también manejo todas las áreas, y he enseñado a leer a personas de 80 años. Sí, yo sé que aprendían a leer y a escribir, pero porque si yo no salía y preguntaba, ¿por qué usted no lee? ¿Por qué usted, o por qué cada vez que le daba algo a una persona y me decía, me lo puede leer? Entonces, pero usted, mirá, ¿sabes qué pasa? No sé leer y escribir, nunca aprendí. Ay, pero eso no hay problema, yo le puedo enseñar. O sea, siempre hay alguien que puede ayudar, y es importante que haya alguien para ayudar. Y a mí me parece importantísimo que las conozcan, que sepan la labor que están haciendo, y que a muchos les dé vergüenza por tener los pensamientos que tienen también. Claro, totalmente de acuerdo, y creo que también eso tiene que ver, yo también estoy estudiando, ya aprendí a leer y escribir, ¿no? O sea, ya avancé en esa parte. Ahorita estoy en la secundaria, que ya es como el segundo nivel, el segundo periodo más grande para la educación acá en México. Y bueno, pues también el reconocer mis capacidades, ¿no? Porque yo también por las carencias afectivas, por las carencias sociales, pues me fui resintiendo, ¿no? Estuve odiando muchos años a la vida y a Dios, ¿no? Y tuve que vivir también un proceso que yo siempre lo recalco y creo que es muy importante para que las personas podamos trascender, que es el perdón, ¿no? Tenemos que perdonar y pedir perdón para podernos liberar, pero que sea un perdón sincero, que sea un perdón que te haga olvidar, porque si vamos a perdonar y nunca vamos a olvidar, perdón, pero eso no es perdón, ¿no? Entonces sí tenemos que generar pues procesos también personales para poder cambiar o para poder tener esa actitud de decir, hoy a mis 50 y tantos años, a mis 47 en mi caso, quiero salir adelante, quiero construir esto, sí se puede, ¿no? Como yo siempre lo he dicho, yo fui niña de la calle desde los 9 años, yo estuve 11 años casi privada de mi libertad, tengo VIH desde los 13 años, ¿no? Y sin embargo, puedo decirte que si no hubiese vivido todo lo que viví, no fuera la mujer que soy ahora.
¿no? Exacto. No tuviera esta sensibilidad y este amor y esta empatía, ¿no? Entonces también, pero tiene que ver mucho desde que yo decidí perdonar, porque desde entonces conozco la felicidad y me he dado la oportunidad, ¿no? De que mi corazón ya no exista ningún síntoma o un sentimiento de odio, de coraje o de rencor hacia alguien, ¿no? Cuando alguien me hace algo, me volteo y que Dios lo bendiga. Y luego tengo un equipo muy grande de gente voluntaria. Y cuando alguien se va hablando, diciendo, ya no quiero estar y ya me caen gordas y las odio, Sí, ellos se enojan, ¿no? Y yo les sí. digo, no se enojen, no se enojen Son porque procesos, son procesos exacto, y ustedes de hicieron aprendizaje. lo correcto, ¿no? Y es cuando me Exacto. dicen, es que ¿cómo puedes perdonar? Por decir, la persona que me realizó el atentado en el 2017, que me agredió físicamente, que estuvo en riesgo mi vida, lo terminé perdonando después de la segunda audiencia porque los detuvieron. Los perdoné, les otorgué el perdón, los saqué de la cárcel, ¿no? Y que eso no me lo llevo ya, sé que esos agresores ya no me van a volver a agredir, pero ellos ahora hemos tratado de construir un lazo para que ellos modifiquen y que ya no se vuelvan a contratar para dañar a un ser humano, ¿no? O sea, no Exacto. nomás quedó en el daño que me hicieron, sino les otorgó el perdón y he trabajado con ellos para que ellos mejoren su vida, ¿no? Y que mejoren esa forma de quitarse la violencia, ¿no? Exacto, porque la violencia viene de un foco muy profundo e interno de las familias, de la enseñanza de algunas familias. Son como legados algunos que han dejado la violencia. Te escuchaba y pensaba en que el mejor mensaje que podemos dejar es esta palabra que yo estoy enamorada hace años que apareció, que es la empatía, que siempre existió, pero el tema es que la palabra no se decía y hoy la estamos usando más. Es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Es ponernos, saber si te duele a vos, a mí me va a doler, si te pegan, cuando te pegan, si me pegan a mí me va a doler, si, ¿entendés? Si me violentan. Yo soy docente de niños chiquitos y de 1 año y 2, le doy los primeros aprendizajes y también tratando de enseñar en esa edad, ¿no? Que si le pegás al compañerito, le robás el chupete, lo empujás, todo eso al compañerito le duele, entonces porque a vos te va a doler si te hace lo mismo. Entonces, tratar de generar esa empatía desde muy niños. Estamos en una sociedad que está un poco cruel, que está bastante cruel, en el sentido que no le importa lo que le pasa al otro, pero que si nos podemos ir conociendo y conectando, la gente tiene que empezar a entender que el que está del otro lado es un ser humano igual que él, que tiene las Y mismas es lo, necesidades. Y es lo Que que hacemos en Casa de las Muñecas, crear esa familia. Yo siempre les digo, nosotras construimos nuestras propias familias, ¿no? Entonces tú decides quién pertenece en tu familia y quién no. No nomás la familia es sanguínea, ¿no? También puede ser en los procesos de vida o los acompañamientos que Y se eso es va un creando este privilegio, vínculo. Kenia, es un gran privilegio que les estás dando. O sea, es que es increíble que uno pueda decidir hasta eso también, decir, yo elijo mi familia, yo elijo quién quiero que esté al lado mío y quien me ame y me respete, yo elijo mis pares, porque en realidad somos pares. Mis pares van a ser hoy, entonces, a partir de ahora, estas personas. Claro. Y otra pregunta, hablando de que estamos hablando un poco también del amor en sí, ¿hay espacio para el amor para Kenia? Con todo lo que hace Kenia. ¿Dejaste Pues, espacio para eso? hasta me pusiste roja. Se pone colorada. Mira, yo quedé viuda en el 2016, en junio, o sea, 2 o 3 meses antes de que mataran a Paola, una relación de 15 años, el cual pues sí me afectó mucho durante esos meses hasta que pasa lo de Paola, pues fue como un dolor que Sí, traigo, la explosión fue. pero después de lo de Paola, pues no he tenido tiempo para ni eso, ni siquiera para mí, o sea, la verdad es que luego me dicen, o sea, a mí me gusta poner uñas de acrílico, ¿no? Ay, me encanta. Hay veces que, Sí, mira, mis uñas me duran 3, 4 meses, pero no es porque pues no tenga para sí, cambiármelas, ¿no? Sino sí. porque no tengo ni siquiera Ni tiempo tiempo para de sacarlas. O sea, las poner, ¿no? Entonces, sí, sí les digo, la verdad es que va a llegar un momento en el que sí, o sea, también tengo esa necesidad, pero no puedo ahorita mientras existan amenazas, mientras yo ponga en riesgo a otras personas, ¿no? Entonces sí, tengo que ir
sacando todos esos procesos, sacando la orden de aprehensión, sacando como todo el acceso a la justicia, sacando los proyectos que ya establecí y después me daré un chance, pero la verdad es que por el momento, pues el amor ha quedado rezagado desde el 2016. No, a lo que yo me refería era eso, a que sí estás abierta al amor, y eso es maravilloso. Ah, sí, sí, eso totalmente. Es maravilloso, eso me encanta. Sí, porque a pesar de todas las, viste, es una también que ha pasado ya un divorcio y que, viste, frustraciones se da la oportunidad como segunda vez casarse o estar con una persona, porque no nos tenemos que cerrar al amor por más que nos pase lo que nos pase. El amor es importante y fundamental en la vida de la persona. Lo que sí ahora es que cuido mucho ese aspecto, porque yo recuerdo con mis carencias afectivas y todo, pues cual más se me acercaba y me decía, estás bien bonita y quiero estar contigo, y terminaba manteniéndolo, ¿no? Porque también Kenia, esa es una violencia, perdón, pero esa es una violencia que sistemáticamente vivimos las mujeres trans, porque son procesos de sentimientos, ¿no? De decir, nadie me ha querido y alguien me volteó a ver, pues no importa que le tenga que dar yo. Y no te creas que nosotras, las del género, también somos así, ¿eh? Lo sé, pero... El primero que nos dice, ay, qué linda, y nos trató bien, ahí vamos y caemos otra vez. Pero eso yo ya lo modifiqué. Ahora yo he tenido muchos prospectos estos 4 años, así gente que se me acerca por un interés, ¿no? O me habla bonito y al segundo día me dice, préstame 200 pesos, ¿no? Entonces digo, no, discúlpame. Y yo creo que eso también ha generado desde el momento de cómo me amo a mí misma. Exacto. Porque también eso ha cambiado, no es el mismo amor que yo me tenía hace 4 años al que me tengo el día de hoy, ¿no? Eso también se ha modificado. Y yo creo que el amor para brindarlo primero tiene que estar acá dentro. Exacto, tiene que salir de uno, el amor propio es fundamental y eso me gusta, esa parte me gusta mucho. Contanos, Kenia, ¿cómo podemos ayudarte? Por ejemplo, si la gente se quiere contactar con vos, ¿de qué medios podemos? ¿Qué es lo que... Pues mira, estamos en Facebook como Casa de las Muñecas Tiresias. Estamos en Twitter y en Instagram como @c.tiresias. Nuestro número telefónico en México es el 55 81 69 45 12 y nuestro correo electrónico es munecas.tiresias@gmail.com. Por estos medios nos pueden mandar un mensajito, les mandamos los datos bancarios si es que quieren donar algo económico, pero también pueden donar cosas en especie, como artículos de aseo personal, artículos de aseo de limpieza, ropa, calzado, alimentación, despensa, ¿no? Todo eso que pues eso es al día a día, se ocupa y hay que mantener a muchas chicas que pertenecen dentro del albergue. He visto el trabajo que está haciendo Raúl y también está haciendo Arlene, estás haciendo vos y a nosotras se nos ha también abierto esa necesidad de poder ayudarlas de alguna manera desde acá, desde Estados Unidos, con donde podemos hacer una campaña para juntar, por ejemplo, ropa o artículos, como vos decís, de aseo personal y buscar los medios para enviarlo. Hay gente que por decir desde otros países, que Walmart está en todos los países, ¿no? Por decir. Ah, mira, es interesante. Ellas piden que una compra y que la hagan llegar al domicilio, ¿no? Eso también se puede hacer. Yo la verdad siempre he preferido que las cosas sean en especie o si puede venir el mismo voluntario a entregarlas. Yo no tengo broncas, ¿no? También necesitamos cobijas, ahorita estamos buscando un recurso para poder poner las literas adecuadas porque lo que tenemos ha sido como regalado y pues ya lleva su uso, ¿no? Muy específico, entonces queremos como, sacamos un presupuesto para modificar todas las 3 recámaras que tenemos y bueno, pues vamos ahí a juntar para poderles poner pues una cama digna, un locker digno, porque también entre estas poblaciones pues existen los hurtos, entonces ha sido como negociar, oye, si te perdió esto, buscar, dónde la... bien. Exacto, claro. ¿No? Entonces lo que queremos es tener un estante fijo para cada una con su propio candado y de esa forma ir eliminando estos comportamientos que desgraciadamente son los que se aprenden en la calle. No los justifico, pero una persona en calle pues puede ser violenta, puede ser grosera, puede ser con estos hábitos, pero no es porque ellos quieran hacerlo, sino porque son hábitos que aprendieron desde muy pequeños y que es lo único que saben para que existe. Sobrevivir, para, viste,
Sí, no, obviamente que no se justifica, pero hay cosas que uno puede llegar a comprender y puede ayudar a manejar, ¿no? Entonces uno tiene que ser en eso también paciente con estas cosas. Yo imagino la paciencia que debes tener, debe ser increíble, porque la verdad, manejar grupos grandes, manejar toda esta situación, todos estos medios y redes de poder comunicarse, de que las personas puedan ayudar, queremos que sepas que Valientes Mujeres va a estar pendiente para las ayudas. Vamos, esta entrevista, cuando salga al aire, va a tener su banner de tu asociación y todo para que la gente sepa cómo ubicarse y cómo ayudar desde acá, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde los países que nos están viendo, para empezar a que la empatía realmente empiece a demostrarse. El accionar, como vos dijiste, nos pueden enseñar mucho, nos pueden dar todos los cursos que quieran, pero necesitamos accionar. Y otra cosa que quiero destacar es que realmente vos sos un ejemplo para muchas personas, para mí sos un ejemplo, tenés una muy buena, tenés un buen léxico, podés expresarte muy bien, hacerte entender muy claramente, no se nota que seas una persona que está en el secundario, o no se nota para nada, tenés una buena ponencia, sabés muy bien cómo, y ¿sabés qué significa eso? Significa que tenés vida, significa que tenés experiencia de vida. Y bueno, también y eso es tan importante, agradecerle a la vida. La verdad es que también el trabajo que se ha desarrollado pues ha sido muy reconocido, ¿no? Muy reconocido, porque a 2 años y medio pues hemos recibido muchos premios. Ahorita nos acaban de colocar como las 50 personas que transforman México por la revista Quién. Me acaban de entregar el premio a la Mujer del Año en el Congreso del Estado de México, y también la medalla al mérito de las y los defensores de derechos humanos del Congreso de la Ciudad de México, como la Mujer del Año, ¿no? Entonces, creo que también esto es un esfuerzo en conjunto. Y bueno, siempre que hablo de estos premios, pues el premio va para todo el equipo de trabajo de Casa de las Muñecas. Ellos, junto con una servidora, hemos construido esto, entonces el premio es para todos y para todas, y yo creo que también hasta para las poblaciones que atendemos, porque también es un logro que ellas decidan cambiar su vida, no su calidad de vida. Entonces también estos premios pues van para ellas, porque también se dejan y se permiten ayudar, y que también eso hay que reconocerlo, ¿no? Sí, pues sabes que me recuerda a una película que vi, que hay una chica que recibe en un lugar una corona, como reina, y ella sintió que esa corona le pertenecía a todas las demás chicas porque la habían ayudado a ser lo que era en ese momento, una transformación física que ella hizo, y entonces ella compartió esa corona, la rompió de pedacitos, se la entregaba a cada una, y le decía, porque, cuando contabas eso se me vino, yo soy muy de relacionar cosas, de lo que veo, escucho, leo, y me parece que sí, que esa corona que vos tenés hoy la estás compartiendo con las demás, ¿no? Sí, hay una frase que dice que una mujer que porte una corona se la preste siempre a la otra. Una vez que ya logró ser una reina, la pueda empezar a pasar, como hacen las Miss Universo, ¿no? Claro, y ahorita pues también las pérdidas, ¿no? Significativas que se han generado ahorita, pues lamento dar la noticia que el día 1 de diciembre falleció nuestra coordinadora de Casa Hogar, Paola Buenrostro, una colaboradora muy importante dentro de Casa Hogar, y que era mi mano derecha prácticamente, que trabajamos y construimos juntas el albergue, en el cual las dos traíamos un enfoque de compromiso, una perspectiva de derechos humanos que es muy difícil empatar con cualquier otro colaborador, ¿no? Exacto. Sin embargo, pues también el reconocimiento a esta mujer que ya no está, y que ella dejó muy plasmado un legado, y que va a continuar a través de Casa de las Muñecas. Estamos trabajando ya en otros estados de la República, como es Tepic, Nayarit, Cuernavaca, Morelos, Estado de México, pero la casa que se está gestionando para abrir otro albergue en Tepic, Nayarit, pues como a ella murió allá trabajando, porque murió en el marco del Día Internacional del VIH, fuimos a hacer jornadas, y en el viaje se me pone mala y muere allá. Entonces la tengo que trasladar ya de una forma pues ya mal. Y bueno, en ese proceso, pues yo considero que esta mujer pues tiene que ser enaltecida, ¿no? Porque al final de cuentas murió trabajando, murió dando todo por el todo, creyendo en los proyectos, y que pues desgraciadamente ya no está, pero bueno, ahora
el legado que deja es muy importante, no nomás aquí en Casa Hogar, sino también en el activismo trans en todo el país, ¿no? Brindamos por ella. Brindemos por ella con mi cafecito. Realmente, Y Kenia la casa que se va a abrir sí, en Nayarit, pues va a llevar el nombre de Catherine Márquez en su memoria. Buenísimo, buenísimo. Quiero agradecerte por este tiempo que me has brindado, quiero agradecer por todo lo que nos has contado. Creo que podríamos hablar horas y horas y horas porque es maravilloso poder escucharte, por tu experiencia, por tu vida, por tus logros personales también. Queremos que sepas que estamos para acompañarte, estamos para ayudarte, que este espacio nuestro de Valientes Mujeres sea una plataforma para que te conozcan en otros países, para que puedan colaborar con el refugio y con la Casa de las Muñecas, para que pueda la gente empezar a tener empatía, empiece la aceptación del otro, sea lo que haya elegido, sea como sea, pero que nos aceptemos, que nos respetemos y colaboremos unos a otros para poder salir adelante y ayudar. A mí me encantaría contactarte con las chicas de Argentina, con Soledad sobre todo, es maravillosa. Y ahora, pues, lo que yo les digo a las mujeres trans, ¿no? Que ahora nuestra mayor venganza va a ser que seamos felices. Yo ¿no? lo tomé, sí, tomé tu frase y la puse, posteé en nuestro Facebook tu video y puse eso, ¿no? Mi venganza será que seamos felices. Creo que cada grupo o asociación tiene su propio lema y ese es tu lema. Y me parece hermoso lo que dijiste, hermoso. El cierre que le diste me encantó, me encantó. Y la verdad que sí, nosotros tenemos el lema, no estás sola, que la mujer no esté sola porque estamos nosotras acá. Entonces, no estés sola, nunca te sientas sola, y sé que no te sentís sola en estos momentos, pero uno a veces tiene esos momentos de soledad. Estamos nosotras para eso. Del otro lado, ya tenés mi teléfono, yo tengo el tuyo. Sigamos en contacto, hay mucho para hablar, hay mucho para seguir. Tenemos la idea y el plan de poder hacer un Zoom con muchas personas, tanto con Raúl como Arlene. En Argentina tenemos 2 colaboradoras y en México tengo una colaboradora que es de nuestra página, pero que se llama Aletrejo y ella tiene su propia página que es Elígete a ti, a quien le encantaría también poder acercarse a vos y entrevistarte, para que cuentes también con Ali que está en México, ella es como mi vía directa allá, así que cualquier cosa, seguramente Ale siempre va a estar conectada con vos cuando sea algo bien rápido, y si no yo estoy de este lado, pero que cuentes con nosotras, no estás sola, no estás sola, ahora nos tenemos a nosotras. Sí, y yo creo que yo lo vi, mira, en otras ocasiones, o por lo menos para no irnos tan lejos, cuando murió Paola, pues yo estuve pidiendo dinero para enterrarla, ¿no? Y la verdad es que fue muy difícil porque no se lograba toda la lana, ya se acercaba la hora de llevarla al panteón, como que fue muy, muy fuerte el proceso de acompañarla porque no teníamos ni redes ni recursos. Sin embargo, ahora que murió Dani, que murió tan lejos, nada más pusimos una convocatoria y ver la solidaridad que la gente ya, o el respeto que ya le tiene a Casa de las Muñecas, y que esto generó que en menos de 2 horas se juntara toda la lana para el traslado, para los funerales, para los homenajes, para todo, ¿no? Entonces, eso habla también de una apertura distinta, de que me siento acompañada, pero también yo sé que no estoy sola. Ella antes de morir tuvo unos momentos de lucidez, y en ese momento me dijo que se había quedado dormida y que había visto a Paola y a su papá y que le dijeron que ella iba a ser un angelito más en mi vida, y yo le digo, no, pues estás mal, ¿no? ¿Cómo crees que te me vas a ir? Y me dice, sí, dice, de hecho ya mañana, pues ya me siento bien, pero mañana nos vamos. Pero nunca me imaginé, pues, que sí la íbamos a traer en esas condiciones, pero me quedó muy claro algo, que iba a tener otro angelito en el mundo. Y yo sé que todas esas personas que hemos ayudado en la muerte y que hemos acompañado y que no han quedado olvidadas, yo sé que son angelitos que van a estar ahí cuidando y protegiendo que esto siga creciendo, porque al final de cuentas son las que se quedan, las que necesitan, ¿no? Porque las que se van ya están en mejor vida. Exacto, exacto. Sé que te están acompañando, seguro, te están alentando. La primera fue Paola, la que te acompañó, la que te tomó de la mano y dijo, vamos y hagamos algo.
Y Sí, cuando las mujeres decimos basta, decimos basta. La palabra es grande, con B totalmente de acuerdo. grande, es basta. Y entonces ahí comenzamos el proceso de cambio y transformación y llegamos para quedarnos, no llegamos para irnos. Que a Exacto. partir de hoy nos tienen que escuchar, nos tienen que ver, y acá estamos y van a tener que empezar a aceptar, porque lo único que queremos es ayudar y brindar todo el apoyo necesario a todas las mujeres del mundo, sin que tengan Pues ningún muchas tipo de gracias. nombre ni nada para que sean reconocidas. Son mujeres. Ese es Claro. simplemente el hecho. No Muchas existe la otra gracias. palabra. Quiero agradecerte entonces enormemente, espero que les haya gustado, que hayan tenido el placer como lo tuve yo, realmente he disfrutado de este momento y que podamos seguir en contacto y algo que quieras decir al final para la audiencia. Pues nada más que los quiero. La verdad es que yo no puedo conocer a todo el mundo, pero yo conozco y yo amo a todo el mundo, a toda la humanidad. Y como tal, pues considero que a pesar de que mucha humanidad no es empática, aún así los amo. No se preocupen, yo sí los amo. Ay, es verdad, ¿sabe qué? No se preocupen porque nosotros tenemos mucho para dar, así que eso se lo damos a los demás. ¿Sí? Nosotras lo Claro, que no tenemos, ¿sabes qué? Egoísmo, porque damos lo que tenemos. Y lo mejor que tenemos es nosotras mismas, nuestro interior y el amor hacia los demás. Así que los muchas dejamos a todos gracias. con un gran beso y que tengan una muy bonita tarde. Gracias. Hasta luego.